¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Guadalupe? Gracias por llamarme. Bueno, no, de nada. Vos tenés una formación académica de abogado. ¿Esa profesión la ejercés también? Uso el derecho continuamente en mi vida, sí. No, Pe- no soy litigador, aunque puedo hacerlo. Estoy inscrito en el colegio de abogados, tengo matrícula, pero me Ah, dedico básicamente digamos, mi contacto con el derecho es el derecho financiero y bueno, uso el derecho en todas las actividades que realizo, sí. claro. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿qué fue lo que te llevó a acercarte al tema de los mercados? O sea, lo digo porque justamente como tenés otra formación, digo, ¿qué fue lo que te llevó en qué momento fue, digamos, y qué fue lo que te atrapó, digamos, de los mercados como para que te sigas dedicando a eso? Te cuento, mira, yo desde muy chico, desde mi colegio secundario, estudiaba por mi cuenta economía. Y la Ah, economía que yo estudiaba era la economía de las ideas económicas, la economía política, como se decía antes, la política económica. Seguía las informaciones de las finanzas públicas y leí básicamente a los principales pensadores de la historia, desde que se fundó la economía como ciencia independiente hasta, bueno, todas las escuelas, las socialistas, las marxistas, Lenin, el keynesianismo, la escuela austríaca de economía, la escuela alemana, la escuela de Chicago. Pero en algún momento de mi vida, ya por mis 25 años, sentí que eso no me explicaba, ninguna de esas corrientes de pensamiento me explicaban lo suficiente el por qué los mercados se movían como se movían. Los argumentos que habitualmente se utilizan para explicar esto, que es consecuencia de la política económica o de tal o cual noticia, a mí yo no le encontraba relación causal directa e inmediata con lo que pasaba efectivamente en las bolsas de valores, o en los mercados de mercaderías, o en los mercados de monedas, o en los mercados de deuda, mucho menos en los mercados de deuda. Entonces me puse a estudiar eso y a operar en los mercados. Y un tiempo después descubrí que había sistemas predictivos llamados análisis técnico, que había muchas escuelas también, por supuesto. Yo estoy acostumbrado al tema de que haya muchas opiniones en cada área del conocimiento y que nadie tenga la verdad y que son opiniones que pueden ser acertadas, desacertadas, pueden funcionar o no funcionar. Así que, bueno, me fui metiendo en los mercados. De hecho, yo era político en esos tiempos y mi retiro de la política, que fue bastante abrupto y repentino, porque yo me había hecho un esquema de vida donde me iba a dedicar a la política, básicamente. cuando eras legislador por las ciudades, ¿en esa época hablas? Sí, 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 sí. Sí. Yo me había hecho esa idea que iba a ser la actividad única y central de mi vida, o sea que iba a ser un político profesional, lo cual fui en realidad pocos años, cuando tuve un cargo público electivo, pero después esta vocación nueva naciente por los mercados hizo que me retirara directamente de la actividad política por esto, no por ningún conflicto con la política ni nada. Pero bueno, mi cerebro, si querés saber, está dividido en A ver si contame. tres partes principales. Está dividido en política, un tercio de mi pensamiento es política, un tercio de mi pensamiento es jurídico, a pesar de que yo no me acostumbro a litigar, tengo en la mente el derecho y lo uso, como te dije, continuamente. Y el otro tercio es economía y es básicamente finanzas y mercados. Tengo los tres elementos en el pensamiento y Claro. los hago jugar entre sí. Bueno, así me resulta cómodo explicar las cosas con estas tres perspectivas, digamos. Claro, te da un análisis más integral, se me ocurre, tener así Sí, esos tres conocimientos. eso siento yo, sí. Claro. Y dentro del análisis técnico, tengo entendido que vos te considerás heliotista. ¿Qué es lo que te llevó a especializarte, digamos, en esa teoría de las ondas de Elliot? La escuela de Elliot justamente va con mi forma de ser y con mis antecedentes estudiantiles y profesionales, porque la escuela de Elliot no analiza una fracción del mercado en un momento determinado, sino que sí analiza esa fracción del mercado en un momento determinado, pero en un contexto de lo que es la historia de los ciclos económicos. Y bueno, los ciclos económicos, si te vas muy a lo lejos, vos no estás hablando de pocos años, ni de una coyuntura de la economía norteamericana, que hay mucha actividad y hay tasa alta, o poca actividad y hay tasa baja.
No. Cuando hablas de los ciclos, hablas de los ciclos de la historia del hombre, que son, bueno, 3.000, 4.000 años, ¿no? Entonces uno en Eliot empieza estudiando los ciclos de más largo plazo. La historia, el análisis de Elliott Wave es un análisis cíclico de la historia en realidad. Lo que pasa es que vos vas bajando del principal, que es el muy largo plazo, vas bajando al mediano plazo, al corto, al cortísimo, y llegás al día de hoy. Pero hoy, si vos te plantás frente a la bolsa norteamericana, o frente a la bolsa argentina, o frente a una moneda, un commodity, vos te haces una composición mental de cómo vino todo el pasado. Entonces, la única escuela que a mí me permite explicar, bueno, los fenómenos de la naturaleza que yo creo que hay que explicar, la naturaleza social, ¿no? Y política que hay que explicar. No todos los que siguen esta escuela tienen este enfoque así de un poco más de las edades y lo que pasó en la Edad Media, cómo surge el capitalismo, pero yo lo armé así. De hecho, hay muy pocos eliotistas que hacen este análisis de este tipo, ¿no? Tan cíclico y tan histórico. En mi Claro. caso, sirve hacerlo de este modo. O sea, si vos me preguntás dónde estamos ahora, en la historia del Occidente, y bueno, yo te lo ubico dónde estamos, en qué fase. A ver, Por sí. supuesto que todo esto no es nada que tenga que ver con algo que uno pueda afirmarlo así como de forma eh, terminante, porque son opiniones. Claro. Como todos los ciclos, todas las opiniones, toda la economía son opiniones. Y nadie tiene razón en esto, son visiones. Ujú. No, pero me decías recién que me ibas a explicar dónde nos encontrábamos No, ahora. no, yo te lo decía como un ejemplo. Bueno, Ah, sí. Bueno, a mí me parece que el capitalismo aparece ya durante la Edad Moderna. La Edad Moderna, acordate que es la que se considera comenzada en 1453 con la caída de Constantinopla sí, y termina en 1789 con la Revolución Francesa. Esta es la vieja clasificación de los historiadores. No es un disparate esta clasificación. Las clasificaciones de edad media, antigua, media, moderna y contemporánea tienen un grandísimo sentido en el ordenamiento de la historia. Son muy importantes. Bueno, entonces yo creo que en el siglo XVII tenés los albores del capitalismo, no con un sistema económico liberal, pero sí con un sistema económico llamado mercantilismo. Esa es como la primera onda. Es una sí, primera onda de desarrollo que termina en el año 1720, donde se produce un crash en Inglaterra, porque se produjo una sobresuscripción de una compañía llamada la Compañía de los Mares del Sur. Bueno, subió tanto el precio que después se cayó a pedazos. Y esa es una primera onda. Después vos tenés todo el siglo XVIII, que es un siglo bastante correctivo, que ¿qué hace? ¿Qué corrige? Todo lo que viene desde la terminación de la Edad Media hasta el año 1720, son 200 y pico de años, o sea, es lógico que los mercados corrijan, ¿no? La edad moderna tiene una etapa inicial positiva y después tiene una debacle. En esa debacle terminan de caer todo lo que fue la sucesión del absolutismo monárquico. La sucesión del feudalismo es el absolutismo monárquico. La Edad Media sí, es una edad feudal. sí, La edad moderna, la característica es el absolutismo monárquico y su sistema económico después el mercantilismo. Pero sí. eso se va cayendo a pedazos durante el siglo XVIII. A partir de este momento, yo te digo, el año 1720, y termina la corrección en 1784. En 1784, que casualmente es la fundación de la Bolsa Norteamericana, comienza una nueva era. Estamos transitando esa era todavía, Ajá, que fíjate que coincide muy cercano a lo que los historiadores consideran el inicio de la edad contemporánea. Ahora, cómo se ordena internamente esta era empezada en 1784? Bueno, tenés ahí que es a lo que llama la primera revolución industrial, que es un bombazo al alza que se da desde ese año, más o menos, si querés 1790 o 1780, pero según los países empieza por esa zona. En el Río de la Plata inclusive empieza, porque acordate que el virreinato se crea en 1776 y esos años posteriores a la Revolución de Mayo son también años alcistas desde el punto de vista económico. Pero bueno, toda esa primera oleada termina en 1820, 1825, a nivel mundial estoy hablando, la sí, que empieza en 1784. Después tenés como unos 35, 34 años descendentes,
a mitad del siglo XIX, que es justamente la etapa que agarra Carlos Marx para criticar el capitalismo. Marx es como que se adelantó a declamar el fin del capitalismo, recién empezaba el capitalismo, por eso fracasó Marx y por eso terminó de tan mal humor y no pudo terminar El Capital, el libro más importante por el cual es conocido. Por Sí. eso es que a las revoluciones izquierdistas que se dan a mitad del siglo XIX, que uno podía pensar, bueno, esto se acabó, este experimento, ahora viene el comunismo. El comunismo se intentaría, digamos, esas primeras oleadas comunistas fracasan porque el capitalismo sale con todo, viene la segunda revolución industrial, viene todo el desarrollo artístico, la Belle Époque, viene el Art Nouveau, el Art Deco, son cosas muy fuertes en la historia, no son cuestiones menores. Claro. Y esto se lleva hasta 1930, directamente, o sea, y se come en el medio la Primera Guerra Mundial, la pasa como poste la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial sí es un ajuste, pero no se acaba nada con la Primera Guerra Mundial, ni con la Segunda. Las guerras tienen este tema que son menos bajistas económicamente de lo que la gente cree. Generalmente los desastres se dan antes de la guerra. Pero bueno, vos tenés esta oleada que empieza entonces, para ser exactos, 1869 y termina en 1929 termina. Ujú. Hay un hombre que yo cito mucho, muy prototípico de toda esa oleada liberal capitalista, bullish en los mercados de valores, que es Thomas Alva Edison, gran inventor. El primer invento que hizo Edison fue lo que se llama el ticker de la Bolsa de Nueva York, que era como una cinta mecánica que traía las cotizaciones. O sea, tomaba los valores de la Bolsa de Valores de Nueva York y traía las cotizaciones. Hay algunos todavía que se venden, el ticker de Edison vale, no sé, $100.000, $200.000, algunos que quedaron como reliquias de esos tiempos. Ah, Hoy lo ves cuando vos ponés CNBC o la CNN, cuando sí. ves en la televisión que hay como una tira, Claro, esa sí, tira. tal cual, donde pasan todos los valores, sí. Eso antes era mecánico, en una cinta, venía una cinta, entonces vos comprabas eso, lo comprabas para tu casa, si eras importante, para tu banco, para tu institución financiera, te llegaba en forma centralizada del mercado de valores. Edison esto lo facturó en $50.000 de la época, imagínate, era muchísima plata, pero después sigue con todos los inventos, todas las cosas que hizo para la Claro, energía, sí. bueno, no sé, el fonógrafo, un montón de cosas hasta que muere en 1931, muere en la Gran Depresión Edison, o sea que él vive punta a punta ese gigantesco salto adelante del capitalismo. Bueno, el crack del 29, vamos ya al Sí, siglo XX, para no serlo tan sí. largo. Ahí termina un ciclo, y ese ciclo, de 1929, tiene 34 meses de corrección. Entre septiembre del 34. 24, 34 meses de corrección. El famoso crack del 29 son 34 meses. ¿No? El 29, 30, 31 y 32 parte del 32. Va hasta julio del 32. De septiembre del 29 hasta julio del 32. Básicamente es una deflación Sí. del 90%. Los valores de las cosas cayeron 90%. Bueno, listo. No terminó nada, porque el capitalismo es muy fuerte. Los Mm. ciclos del capitalismo son muy fuertes. Y bueno, el mercado después arranca, y lo que tenemos de ahí es una oleada del 32 al 37, una caída del 32 al 41, una subida del año 41 hasta 1966, una caída de 1966 hasta 1974, una subida de 1974 hasta el año 2000, una corrección que va entre el año 2000 y el año 2009. Ujú. Estos 9 años fueron de ajuste, y después tenés todo lo que vivimos del 2009 hasta ahora. Ujú. Todo eso para mí, lo que estamos viviendo ahora, tiene inicio el día, para ser exacto, el 8 de julio de 1932. Entonces yo considero que el mundo occidental está inmerso en esta estructura alcista, la que empieza en julio del año 32 y que no terminó. Y por eso la caída, el desastre que nosotros vimos ahora por causa o con justificación del coronavirus en febrero, marzo y quizás abril de este año, no pasó nada. Por eso los mercados se están recuperando, en Estados Unidos en particular, como se recuperaron con el Nasdaq, que está casi en el mínimo, Sí. porque no pasaba nada. Esta crisis del coronavirus fue un incidente, en el futuro se va a ver como un incidente menor dentro del proceso alcista comenzado en marzo del año 2009, que a su vez forma parte del proceso alcista comenzado bien atrás, en el mes de
julio de 1932. Así es como nosotros vemos, los que analizamos los ciclos, cómo vemos las cosas. Por eso cada vez que hay una caída muy grande, una subida, vos la metés en un contexto determinado. Esta escuela de Eliot, o este enfoque que yo en particular hago de la escuela de Eliot, Sí, quizás, no quizás, no lo vas a ver en las personas que hacen análisis técnico o de velas japonesas o de medias móviles o de figuras. Ellos van a ver un pedazo de la historia. claro, Nosotros nada más vemos, que un pedazo, claro. lo cual no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, ni uno ni lo otro. Obviamente que estarás de acuerdo conmigo, Guadalupe. Es cada uno como lo ve la cosa y a lo mejor a uno le sirve una técnica y a otro le sirve otra. Claro, A mí, pues, obviamente, vengo de la política, del derecho, de la abogacía, de las ciencias sociales. A mí esto me sirve mucho para explicar las cosas. Quizás alguien que sea más matemático o que sea más de las ciencias naturales, esto que yo estoy diciendo no le signifique nada. claro. Y una de las cosas que te iba a preguntar, y justamente, bueno, algo que me comentaste, vos a la hora de comprar o vender un activo o dar recomendaciones, te basás básicamente en lo que te indican los gráficos. Eso, lo que me interesa preguntarte es qué opinas del análisis fundamental. No sé si lo Está usás muy bien. tipo para chequear después, creo que te Está muy escuché en una entrevista bien. que decías eso, que mirás No, que hay. primero lo que te dice el gráfico y después vas a ver la Claro, información. claro, claro. Yo no sé por qué hay gente que los pone como cosas opuestas y no tienen por qué ser opuestas las cosas. Es más, Claro. hay análisis fundamentales que coinciden con el análisis técnico, especialmente con esta visión que yo te estoy diciendo. Mm, Lo que pasa es que, vamos primero al tema de la macro. En macro todo depende de cómo se tome el ciclo económico y cómo se tome la esencia de los precios. Por ejemplo, hay gente que dice que los precios son económicamente neutrales, ujú, que no importa el nivel de precios de un país, no hablo de la inflación, hablo del nivel relativo de precios, no interesa los efectos del ciclo económico, si son altos, bajos, medios, no interesa. sí. Bueno, estos generalmente son los monetaristas que piensan así, que casi creen en la neutralidad de los precios en la economía. Nosotros lo que vemos, y esto que te digo es análisis fundamental, no es análisis, o es interpretación económica general, nosotros lo que vemos es que sí es crítico cuál sea el nivel de precios internos. Cuánto valgan las propiedades o cuánto valgan las acciones o los bonos es fundamental, porque la valorización de los activos genera efecto riqueza, y más que efecto riqueza, riqueza en sí misma. Y la deflación de los activos genera efecto pobreza o es pobreza en sí misma. Entonces, claro que uno ve, por supuesto que uno ve análisis fundamental, pero sí, es como decir, yo lo uso. Yo primero veo el gráfico y después veo las razones por las cuales puede pasar tal o cual cosa. Es más, en materia de predicción, eh, yo creo que el ciclo que empieza en marzo del año 2009, después de la crisis del 2007-2008 hasta marzo del 2009, esa gran deflación que se da, que es muy importante esa caída, es un evento tan importante como el crack del 29. Uno se olvida ahora porque pasaron 12 años, pero Claro. yo te Mm, 12 años atrás. Y bueno, parecía que se quebraba todo, ¿no? Parecía que se quebraba todo a una velocidad mayor que en 1929. Bueno, sin embargo, ahí yo creo que empieza algo que en el futuro nos va a llevar, mirá lo que te digo, un Dow Jones de 136.500 puntos. Yo creo que lo que empieza en los 6.500 puntos en marzo del 2009 va a ir a 136.500 puntos en el año 2030. ¿Y por qué? Bueno, porque es una buena cuenta que yo saco en base a una relación logarítmica de lo que subió al mercado entre 1974 y el año 2000. mm, Y por eso este incidente del coronavirus queda como menor y se va a olvidar. Y todos los que están diciendo que empieza un nuevo orden en el mundo, que la vida que conocimos no va a ser así, yo les digo en unos meses vamos a ridiculizar lo que pasó con el coronavirus y el tratamiento que los poderes públicos y los medios de comunicación le dieron a algo que es incidente menor en la historia. Y no estoy hablando desde el punto de vista médico, que en realidad yo tengo mi opinión al respecto, creo que mucho menos grave de lo que se dijo, está exagerado, sino desde el punto de vista económico. Y esto que no vamos a saludar, que no vamos a salir, que no vamos a bailar, que no vamos a ir a comer, que el avión va a estar separado 3 metros cada uno, esto va a saber que no va a ser así. no va a Esto ser se va a dar así. por superado y la realidad, porque la gente quiere vivir. La gente quiere vivir, la economía tiene fuerza y el sistema está vivo.
Pero ¿por qué va a subir tanto la bolsa norteamericana? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, evidentemente vienen nuevos inventos. Mm. Nuevos inventos, estoy hablando de cosas que no sabemos qué van a hacer. Pero De la tecnología, ¿de eso te referís o no? yo creo que para mí vienen básicamente dos cosas. Lo que yo siento que viene, ¿eh? Sí, Tres cosas en verdad. Una es la prolongación de la vida. Este claro. tema de que bueno, ahora estamos casi en edad, en algunos países edades medias de 84, otros vamos para 93, pero viste que hay una teoría que dice no podés pasar los 107, los 127, 117, bueno, Sí, yo creo que esto se va a superar con tecnología. La prolongación de la vida, que no le interesa a todo el mundo, queda claro, a mucha gente, a alguna gente le interesa, otra no, pero mm, un montón de personas van a presionar para someterse a experimentos, reconstituciones de células, reemplazo de parte del cuerpo por cosas artificiales, mientras dure el alma y la mente, y esto se pueda claro. trasladar. Y bueno, y entonces vas a ver tipo que van a vivir 250, 300, 400, 500 años. Algunos dicen que hasta puede ser eterno. Pero esto va a ser un invento, esto va a ser un cambio en la historia. Mm, Segundo tema importante, se van a descubrir leyes de la física que aún no han sido descubiertas, cosas que no se pueden hacer, que se van a poder hacer. Yo no sé qué, imagínate, no soy físico, pero siento que algo que va a ser tan bullish como yo estoy viendo es porque viene un invento que no está en la mente de nadie, a lo mejor está en la mente de pocos, no está en mm, la mente de la gente de las empresas, no está en la mente de los analistas. Lo que pasa con los mercados de valores y con la dinámica del mercado de valores y con el análisis predictivo sí, es que uno ve cosas que no están ni siquiera en la mente de aquellos que van a ser los protagonistas de esas cosas. Pero la dinámica propia de la historia es a donde te va a llevar. mm, sí, Entonces, entiendo. el tercer tema importante que yo creo que es bullish y no bearish puede ser el contacto o la confirmación, por primera vez en la historia de la humanidad, real, real, no teoría, no un loquito que vio un plato volador, bueno, de que hay civilizaciones inteligentes en otra parte del universo. Ah, Es más, de producirse algún contacto o alguna verificación de que algo de esto está en la Tierra o estuvo en el pasado o puede estar, va a ser la noticia más importante de la historia de la humanidad. y sí, Desde el Homo sapiens o desde la Australopithecus y los Neandertales y todos los tipos de animales, lo más importante de la historia va a ser que no estamos solos. Eso puede llegar a ocurrir. Puede llegar a ocurrir en este siglo XXI. De hecho, Guadalupe hace 3 semanas, no sé si viste, un tipo de la NASA, la NASA oficialmente, que yo por lo menos que la he seguido los últimos 50 años, yo nunca vi que confirme ningún ovni. sí, Confirmaron un ovni, sí, esto es un ovni. sí, te ¿Dónde iba a esto, decir que lo había leído la noticia esa. Sí, sí, me acordé cuando lo comentaste recién. este tipo de cosas siempre eran de revista de loquitos? Mm, Bueno, ahora, ¿qué están haciendo? ¿Están preparándonos para comunicar algo? mm, Algo hay. Todo esto, que para mí, por lógica, es una lógica humana, pero yo creo que es una lógica universal. Yo no creo que vengan los platos voladores para reventar la Tierra. Para mí no tiene sentido eso. ujú, No tiene sentido, es absurdo. Es absurdo, porque si vos podés moverte por las galaxias, eso no tiene sentido que te rompas nada, porque para conseguir bienes, o sea, la ciencia ficción violenta en este sentido para mí no es lo que va a prevalecer, sino un contacto de estas características, o la verificación potencial de un contacto, o saber algo de esto, claro. va a ser motivo alcista y no bajista en los mercados de valores. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Y va a haber mercado de valores? Claro que va a haber mercado de valores. Y va a haber precios. Y la gente va a comprar y va a vender. El mundo está muy bien. A diferencia de lo que se suele transmitir, los negativistas, los maltusianos, hay gente que pensaba que con esto iba a aparecer el 15% de la población mundial o más. Bueno, yo estoy del lado positivo. No estoy del lado positivo porque a mí se me ocurra ser positivo ni negativo, simplemente porque es lo que analizo en los gráficos. Todo esto que estoy diciendo que parece ya un poco fantasioso y acepto que vos lo puedas ver como muy raro lo que estoy diciendo en una charla que quizás era de temas económicos, en realidad Sí. deriva del análisis técnico que yo veo. Ahí Ahora, va. si querés, mucho más, un poco más al día a día, pero No, así, no, así lo veo. me resulta re interesante por dónde se fue la charla, sí.
Aparte, lo más interesante es que lo veas en los gráficos, esto que dijiste. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo porque, mira, todo el periodo que va, te voy a dar las fechas. 15 de enero, hay un tope muy importante que se da en el Dow Jones el 15 de enero del año 2000 y en el Nasdaq el 9 de marzo del año 2000. Ujú. Ahí termina un desarrollo alcista que comienza en octubre de 1974. Pero pongo en términos de Dow, el Dow en octubre del 74 valía 557 puntos y en enero del año 2000 llegó a valer 11.750 puntos. 21 veces subió. En ese periodo vos viste la caída de Nixon, que es piso de mercado la caída de Nixon, el fin de la guerra de Vietnam y de Camboya. Sí. Viste la subida del comunismo en Europa Occidental y la caída, la pérdida de posición del comunismo. Viste todo lo que fue el Big Bang inglés, ya en los tiempos de Margaret Thatcher. Viste Reagan. Ujú. Viste todo Sí. lo que es los fondos de pensión operando en los mercados de valores. Viste subidas y bajas de tasa de interés. Viste los topes de las tasas de interés históricas en los Estados Unidos. Hoy yo hablaba con un amigo, le recordé que el bono de 30 años emitido en junio de 1981 tenía cupón, no mercado secundario, cupón 14%. Yo lo vi ese bono. Yo lo vi. Claro. El bono, el Estado norteamericano, hoy que vale 0,50, no sé cuánto, si coloca una nueva edición que ya no coloca más de 30, pero si colocara, Mm. decís, bueno, vale 0,50, hoy, Guadalupe, hoy Amazon.com, Sí. que empezó como una venta de libros online, hoy ofreció una suscripción pide 10.000 millones de dólares al mercado. Yo creo que lo hacen para divertirse, me parece, ¿no? Para probar, mira lo que soy capaz de hacer, Para probar. al 0,4%, plazo Claro. largo, no sé si, no me fijé porque creo que hay un menú de opciones. Bueno, todo eso vimos en la década del 80. En la década del 90, yo estaba en el mercado, muy, muy dedicado, cuando el bono de 30 años, que antes seguíamos el bono de 30, no el bono de 10, bueno, el bono ese le vengaba 7,8% durante el año 96. Y yo veía la caída, la verdad, había escrito en su momento la caída 4,5, valía 7,5, yo de 4,5. Parecía un disparate, pero yo lo saqué por los gráficos. ¿Qué Claro. gráfico? El gráfico de toda la historia de los rendimientos del bono norteamericano de 30 años, desde la primera edición que fue en el año 1790. Así, cuando hablaban todos estos tipos, los padres de la patria, en la época de Washington, ¿viste? Los primeros Sí. presidentes, el federalista, la constitución, toda esta cosa que hoy la ves en las películas costumbristas norteamericanas, con la guerra. Bueno, en esa época sacaban bonos. Vos ves la historia de los bonos del gobierno, del Tesoro norteamericano, y ves una evolución de tasa de interés que contempla distintos sistemas monetarios, desde moneda convertible hasta moneda fiat, hasta suspensión de la moneda convertible, validación total de la moneda no convertible, todo esto que vimos que es nuestra vida en realidad, todo eso, bueno, se genera un gráfico y bueno, y ahí vemos la bajada de la tasa de interés, ¿no? Antes el mínimo de la tasa, ¿sabés cuál era el mínimo de la tasa? Era 2% de los bonos de 30 años, te digo, en la época de Pearl Harbor. O sea, cuando fue el ataque japonés a Hawái, Sí. noviembre de 1941, ahí valía 2%. Después sube hasta el año 1981, hasta el 14%, y después baja hasta la miseria que es hoy en día. Bueno, todo eso forma parte, todo este proceso alcista. Yo estaba hablando de uno que comienza en 1974. Para mí termina en el 2000. En el Dow termina en marzo, en el Nasdaq termina perdón, el Dow termina en enero, En enero. En el Nasdaq termina el 9 de marzo. Y después viene un crash, el crash. Por ejemplo, el crash que vimos en el Nasdaq en el año 2000 al 2002 es similar en el Nasdaq al crash del 29. Ahí se cayeron la mayoría de las empresas que estaban, todas las .com, Sí. sobrevivieron las buenas, ¿no? Amazon estaba en esa época, no valía nada. Claro. Bueno, y alguien gana la pulseada, varios ganaron, no solamente. Después, bueno, Google es posterior, Google es del año 2004, pero se empieza a funcionar como proyecto en 1998. Google sale a cotización pública en agosto del año 2004. Y así con todo. Entonces,
A mí me parece que todos esos años, del 2000 al 2009, son años de ajuste. En el medio vos tenés una subida muy grande, que fue básicamente del 2002 al 2007, son 5 Sí, años, pues, fue básicamente de commodities. ajá, Pero después el mercado arranca realmente para arriba a partir de marzo del 2009. Y estamos viendo recién los comienzos. los Todos comienzos. los que están augurando, estamos viendo los comienzos, todos los que están augurando desastres, en mi opinión, se van a clavar. No va a haber ningún desastre mundial, no van a morir millones de personas, la vida en lugar de cortarse se va a alargar, el hambre no va a existir. Y tampoco ves cambios a nivel globalización. Vi un tuit, era una cosa que te iba a preguntar y justo vi que tuiteaste algo, creo que el fin de semana. Viste que salió George Soros a decir, y también la tapa de The Economist, sobre que era como el fin de la globalización o que iba a haber cambios, vos eso lo descartás totalmente. Y yo en general las tapas de The Economist salen en pisos o en techos. Mm. Mira, es una cosa impresionante. Me gustaría saber alguna vez quién las hace, ¿Qué si es las el hace? ministro, o digamos el comité editorial que se debe reunir en una mesa para discutir a ver con qué Claro. impactamos en esta edición. Yo ¿Qué le foto juego en contra, ponemos? Sí. yo le juego en contra. Mira, te voy a recordar algunas. En el año, enero del año 2000, techo de mercado, te acabo de decir que el mercado subió 24 años, Sí. perdón, 26 años, de 1974 hasta el 2000, 21 veces subió. La tapa de The Economist decía, The Rules of the New Economy. Mm. O sea, y la tesis es que no importa si las empresas ganan o no, sino lo que valen en el mercado de valores. Y esto, en lugar de decir, sí, tenía crítica a eso, pero en lugar de decir esto no se va a poder sustentar, yo que si fuera fundamentalista diría, esto es insustentable, lo que yo diría, y si esto se va a caer, decía, no, esto que llegó para quedarse, listo, jugada en contra. El oro, mira, el oro, las veces que se enchufaron con el oro en los topes y cayó. Mm. Brasil, hay una tapa, creo que del año 2008. Y está Ah, sí, me acuerdo, sí, que el hablaban. Cristo Redentor Sí, ahí me recuerdo de esa etapa, sí. Cristo sea de paso, el Cristo Redentor, del Cristo de Brasil, año Río de Janeiro, es la escultura Art Deco más grande del mundo, el tamaño. Es Art Mm. Deco esa escultura. Yo me dedico mucho al Art Deco, por eso lo Sí, menciono claro. aparte. Bueno, entonces, escuchá esto. Estaba el Cristo como elevándose por sobre el morro, Sí. como si fuese un cabo Cañaveral, cabo Kennedy, Sí, con una con el plataforma de cohete. Sí. lanzamiento y vamos hacia eso, entonces despega Brasil. Si te fijas, Brasil desde el año 2008 hasta ahora estuvo en corrección, bajita y fuerte, Mm. fuerte baja. Sí, sí, sí. Brasil se hizo pomada. Bueno, en general el humor periodístico es para jugar en contra. Y yo le juego en contra. Esto que hablamos es análisis técnico también. Mm. ¿Cómo piensa la gente? Cuando vos ves algo en el gráfico que es bajista y la gente está muy bajista, ese tema, eso seguramente es porque se va a revertir. Cuando ves algo al alza y vos decís esto se va a caer y la gente sigue alcista, jugale para abajo. Es mucho más sutil que esto, ¿no? Pero te digo los principios generales. Después tenés que Claro, elaborar país mm, por país, caso por caso, claro. ver más o menos si hay manipuleo o no manipuleo de la opinión pública. Pero la gente dice más o menos todo lo mismo. La prensa tiene. Acá hay un temita sobre la importancia de la prensa, ¿viste? Yo me voy a poner ahora en kirchnerista de la década pasada y voy a decir que Clarín maneja el país en Argentina. Bueno, Clarín no maneja el país, pero Clarín tiene gran influencia para plantear el tema. ¿De qué se habla hoy? Es Sí, muy en importante. periodismo se llama la agenda, la imposición de Bueno, la agenda, la agenda agenda. SETI, sí. Bueno, hay gente que la puede imponer, hay gente no. Nosotros podemos decir las redes sociales, que otro tema, y hay un mundo aparte de redes sociales. Y a lo mejor algún día le ganan a la prensa principal, pero la imposición de tema Sí, eso existe. es. El Sí, tema se hace también desde la política. Ahora, por ejemplo, hoy lo veo este tipo Quirós, secretario, ministro de Salud del sí, gobierno de la de la ciudad, ciudad. intendente Larreta, que ahora, bueno, se ve que le dijeron que tiene línea dura contra el coronavirus. Por él cerraría todo, cerraría directamente, bloquearía las casas, tapiaría todo, entonces ahí vamos, es como si llegaste a Marte, no hay vida, así. Esto sí. Ahora,
Ve que Larreta le dijo, cortar un poquito, vamos a tener que preparar la opinión pública para otra cosa, y hoy lo ve diciendo, estamos pensando en abrir algunas cosas porque no se aceleran los casos. Así como dijo, no se aceleran los casos, puede decir se aceleran los casos. Mm. ¿Quién va a desmentir si los casos del coronavirus van para arriba, van para abajo? Si todo se puede dibujar. Es fácil mentir. No sé si es fácil imponer la mentira, pero alguna gente tiene capacidad para imponer cosas que otros no tienen, ¿no? Claro, eso seguro, es por el poder. Nosotros en análisis técnico tenemos que desenmascarar lo que vemos como, no necesariamente como maniobras en el sentido conspirativo, pero como ideas generales que no se van a verificar en la realidad. Claro. Sé Por que te eso quería, anotamos esta conversación del lado positivo, del mundo claro, en general. te quería sacar un poquito del tema ese y hablar un poquito de tecnología, porque vos formaste parte de Patagon, ¿no? Exacto. Me gustaría que me cuentes un poco de ese momento, cómo es que llegaste a formar parte de esa empresa y... Mira, yo te voy a explicar algo, Guadalupe. Yo a todo llego por casualidad y por las carambolas de la vida. Es raro, Ah, me porque encanta eso, sí. es una cosa extrañísima. No me puedo quejar, pero así es. Mira, yo nunca hice un currículum, nunca fui a una consultora de recursos humanos, no puse bueno, en tiempos modernos no usé LinkedIn, y tampoco fui a pedir trabajo. Yo, la verdad, las cosas me surgen de casualidad. Yo era un político, generalmente los tipos que están en política siguen en política porque no pueden salir. Mm, Yo voluntariamente quise dedicarme a los mercados, salí. Y obviamente, yo terminaba mi mandato como concejal en el año 91. Me decía, bueno, ¿qué cargo público vas a ir? Ninguno, ninguno. ¿No querés ser ministro de la ciudad? No quiero ser nada, no, me hacía medio como el desentendido, porque ¿cómo iba a justificar yo que venía de la política? mm. Bueno, entonces ahí no empecé, continué haciendo algo que yo hacía en esos tiempos, que era operar en los mercados. Sí, Y a ya mí te generalmente, gustaba y ya estabas en el tema, sí. claro, pasa que dije, me voy a dedicar a esto. Entonces me empezaron a invitar de las mesas de dinero de la City a sentarme en una posición para, bueno, para operar lo mío, para trabajar ahí. Sí. Entonces yo de casualidad entré en en el año 96, llamada Inves Capital, que estaba ahí en Sarmiento y San Martín. Y de casualidad, todo es casualidad, en el año 1998, un día llegan unos chicos jóvenes de universidad privada, hablan con el dueño y le dicen, nosotros queremos esta casa de bolsa, si usted lo permite, convertirla en una casa de bolsa para trading online, que recién empezaba en Estados Unidos, lo queremos hacer en América Latina. Y el dueño le dijo que sí, otros le habían dicho que no, yo estaba ahí de casualidad, vieron lo que yo hacía, les gustó y echaron a casi todo el mundo. A mí me dijeron, vos quedate acá, queremos que te quede, ¿nos podés ayudar en esto? Bueno, entonces yo los ayudé a esos chicos. En ese momento yo tenía 40 años, yo tenía 25, por Sí, ese lado Casares y Constancio Larguía. Bueno, entonces estuve ahí 3 años en la empresa, que creció de la nada, sí, impresionante. a los iniciadores hasta que se vendió en el año 2000 al Banco Santander. Sí. Estuve, así fue. Pero mi trabajo no fue tecnológico, la empresa es tecnológica, pero yo no soy tecnológico, yo Ah, soy yo un tipo. pensaba que sí, que tenías mucho conocimiento de tecnología porque habías No, trabajado ahí, ¿no? no. Yo, digamos, lo único que puedo hacer, acordate, yo vengo del derecho, de la política y de la economía. O sea, Claro, sí. lo único que puedo hacer quizás es entender lo que están haciendo, nada Mm, más. Pero hacerlo claro, no puedo. Ellos claro, tampoco pueden entender lo que yo hago, es imposible, ¿eh? claro. Pueden tratar de saber, pero del fondo no lo pueden, no hay forma que lo hagan. Claro, es muchísimo conocimiento el que tenés Bueno, vos. hay alguna gente genia que puede abarcar todo, ¿viste? No Mm, sé, los tipos estos que estaban en el Renacimiento, Da Vinci, estos tipos hacían de todo, pero allá es seguramente verdad. hay, pero bueno, Una que otra mente privilegiada. ¿Y no cómo es mi fue caso. la... Estoy Claro, en Patagón bueno, sí, ¿cómo fue claro. qué? No, el proceso de venta de Patagon, porque bueno, la compró por una millonada de dinero el Banco Santander y bueno, justo fue la explosión, viste, de las tecnológicas, pero vos iniciaste un juicio, puede ser. Sí, porque resulta que yo te cuento, así como te digo que yo a los lugares de casualidad, por las carambolas de la vida, Sí. también me convierto cuando las instituciones crecen en un elemento atípico, Ujú. difícil de entender bueno, que puede ser visualizado como peligroso, desestabilizador. Bueno,
incomprensible. Una cosa es que yo tengo un grupo de 20, 30, 40, 50 personas y otra cosa que la institución haya 300, 400. Cuando hay 300, 400, hay gente como yo que viene de la base, sea Sí, financiera, tecnológica, lo que sea, pero después viene gente que viene de la economía tradicional, entonces empiezan a armar organigramas, empiezan a ver lo que hace cada uno y se encuentran conmigo. ¿Y este tipo qué hace? Este tipo hace esto, 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 esto. ¿Y cómo hace todo esto? Y bueno, porque lo hacen. Lo hace bien, lo hace bien. Gana, sí, gana bien. Pero, ¿cuál es el problema? No, no puede hacer todo esto. Bueno, tarda un tiempo largo hasta que me remueven de esas funciones porque justamente las hago yo con algún grado de aceptación o de eficiencia. Lo que se produjo en el año 2009 es una interna en Patagonia. Una interna. sí. Algunos de los nuevos gerentes que habían entrado a la empresa, no en Argentina, sino en los Estados Unidos, hicieron un planteo diciendo o Malatón o yo, o Malatón o nosotros. Entonces el CEO, pues Sergio Casares, me llama a Miami, me dice, venite a Miami, queremos que te vayas de la empresa. No, yo no me voy de la empresa. No, pero tenés que irte. Bueno, luego 9 días negociando, me dice, te tenés que ir. Bueno, pero me voy, pero si me tenés que pagar lo que me deben, porque como la compañía se vendió al Banco Santander y yo tenía opciones, acciones de la compañía, me tenés que dar lo que ya estaba previsto que lo cobrara. No, no, como vos te vas, debemos a pagar el 40% del saldo que se te debe. ¿Cómo que en base a qué la confiscación? No, porque te tenés que ir. Bueno, pero yo me voy porque ustedes quieren, no porque yo quiero. Claro, La obligación, ahora mirá, para algo sirve ser abogado. Eh, cuando dos partes establecen una relación jurídica obligacional, cuando se crea una obligación en el derecho, sí, el deudor de la obligación no puede decir yo me desvinculo a mi propia voluntad de la obligación. No puede ser, una obligación es obligación. mm, Si el deudor dijera yo me desvinculo de la obligación porque se me da la gana, eso en el viejo Código Civil argentino se llamaban obligaciones meramente facultativas. Y Vélez Arfiel, el codificador argentino, dijo que eso no eran obligaciones, sino que es como una obligación en broma, no valen. Bueno, lo que Patagón quiso hacer conmigo, el Banco Santander, es imponer una obligación meramente facultativa. Y mm, yo lo que hice fue defenderme en los tribunales. Como me iba a defender en los tribunales acá, me demandaron en Estados Unidos, en Nueva York primero y en Miami después, asumiendo que yo no me iba a defender. El tema es que mis características de combate en la vida, sí, yo voy hasta el final, a mí, no, no, porque vos fijate las teorías que había, Malatón no se va a desgastar en un juicio, no va a gastar 200.000, 300.000 dólares, o no va a rifar su acción, reputación sí, porque quizás busque otro trabajo y quiere tener buenos antecedentes. ¿No? Te acabo de decir algo, ¿no? No busco ningún trabajo, las cosas vienen porque claro, vienen. sí, Y si me censuran, me bloquean, me tachan, lo que sea, a mí me da lo mismo. No, 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 no voy a hacer nada al respecto. Bueno, mm, resulta que yo combatí en los juicios, los que inicié los gané y donde fui demandado también lo gané. Después se produjo un impasse, una negociación y ahí terminamos, ¿no? Así fue. claro. Claro, qué interesante. Bueno, volviendo al tema de los ciclos, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿Vos entonces crees que el ciclo positivo que empezó a nivel mundial en 2009? Ah, no, perdóname, esta es una pregunta que tenía anotada, pero ya vos solo me la respondiste porque me hablaste justamente del ciclo este. Te quería preguntar una cosita que no sé, quizás te saco un poco por tu forma de ser, digamos, pero te quería preguntar, ¿viste el famoso balance de poder entre las potencias mundiales, ¿no? Mm. ¿Vos estimás o crees, no sé, o qué vislumbrás que puede pasar entre esta guerra que hay entre China y Estados Unidos? Que la va a ganar Estados Unidos. Eso es lo Ujú, que yo creo. La va a ganar Estados Unidos porque es un país democrático y porque tiene moneda. Tiene una moneda que cotiza en los mercados y que flota. En cambio, China tiene una moneda artificial de tipo de cambio fijo que no flota en los mercados y es una dictadura. ujú. Este tema de que todo va a ser en China, yo no lo comparto. No creo que es lo No, que vaya a pasar. no lo No, compartís. no tiene historia, no tiene política internacional. Sí, tiene un partido comunista muy eficiente, ¿no? Pero bueno, no olvidemos esto, China la gobierna el Partido Comunista. Es Sí, una dictadura.
Las dictaduras pueden andar bien. De hecho, cuando hablamos hace un ratito, el mercantilismo eran todas dictaduras. Y sí, funciona, pero después viene algo mejor que lo supera. Estados Unidos es una sociedad extremadamente compleja, no es un país en verdad, son un montón de países dentro de un país, Sí. con un gobierno federal que está no por arriba, sino que tiene determinadas competencias, su economía está a pleno, los inventos se dan en Estados Unidos, o compran lo que sea necesario, la gente entra y sale, transita libremente. Mm, No, Estados Unidos, pero sin duda, sin duda. A sí. veces se lo ve débil a Estados Unidos, a veces, especialmente después de Vietnam en adelante, que fue una derrota militar. Vietnam y Camboya fueron derrotas, pero yo creo que vos tenés de repente flashes como Donald Trump que van a poner las cosas en orden y van a ganar todas las pulseadas. En la- Y sí. sí, Me interesa también saber cómo es que llegás a hablar de caídas importantes, que habla esto, me acuerdo que lo leí, creo, o te escuché en una entrevista que decías que iba a haber caídas importantes, creo que era a nivel mundial, en el año 2030 y 2043. O sea, en base, sí, sí, eso bueno, lo mismo te lo anticipan los gráficos, lo de con el sol y claro, se lo claro, quita. claro, claro, pues es muy difícil que un mercado suba más de 21 años sin una caída importante, ¿no? Ajá, Si vos más 21 años al 2009, sí, y yo creo que hay una ventana de caída. Y después está 2043 menos 9 son 34. El otro ciclo importante es el de los 34 años. Por eso yo veo ahí 2009 o 2043. ujú, Pero van a ser caídas, van a ser importantes, van a ser tipo 2009 o van a ser caídas tipo 1974. No creo que sea 29, no creo que sea la que te mencioné al inicio de Inglaterra del año 1720. sí, Esas vienen más adelante, vienen. más adelante. Pero sí, sí, yo creo que nuestras próximas décadas, Guadalupe, van a ser tremendamente positivas. Lo que pasa es que hay algo importante, que es que no porque las cosas vayan bien, la gente tiene que percibir que van bien, ¿eh? A veces se da mucha divergencia entre una cosa y la otra. Esto está estudiado en la opinión pública. Y Penal técnico lo llama divergencia. Ujú, Sí, yo veo que por eso te digo que este incidente del coronavirus es menor. Esta caída es menor, como quedó demostrado con esta subida reciente, del 30 de marzo. Estamos hablando de sí. 2 meses de Sí, sí, en alza, términos de mercado, sí. casi negando toda la corrección, ¿no? Claro. Negando toda la caída que se dio desde febrero en adelante. Claro, y volviendo un poquito a hablar de Argentina, ¿no? En términos económicos, vos situás el techo histórico de Argentina en el año 1966, ¿puede ser? Sí, Antes antes del golpe de Onganía. Y ahora, sí. ¿por qué es que vos ves el piso en octubre de 2021? Hay varias relaciones técnicas que me llevan a octubre del 21. Mm, Se cumplen 55 años de corrección. 55 años de la serie de Fibonacci es muy importante. Muy importante, también es un número cercano a los ciclos de Kondratiev. Pero a su vez yo tengo ordenada esta caída, no es que no es una caída, no es un análisis lineal que yo hago 1966 al 2021. En el medio pasaron un montón de cosas, claro. hay 7 secciones, es una caída que se da en 7 etapas. O sea, una caída, una caída, una subida mayor, una caída, una subida y una caída final. Estamos en la caída final. Ujú, Los ciclos estos empiezan en 1966, el primero es un ciclo descendente que termina para mí en el año 1975, después de Rodrigazo, con el Rodrigazo, después viene una recuperación que se da en el final del gobierno de Isabel Perón, que los que recuerdan esa época, que no es mucha gente la que recuerda, pero bueno, voy a decir, ¿cómo puede decir esto? Si la recuperación empezó con el proceso militar. No, la recuperación empezó antes. Es más, la derrota del ERP y los Montoneros es anterior al golpe militar. ¿No? ujú. No voy a abrir un capítulo político acá porque si no nos vamos Sí, sí, no, por en las ramas. situación, pero cuando fue el golpe del 24 de marzo, ERP y Montoneros estaban liquidados. El ERP fue vencido el año anterior y de los Montoneros se encargaron los mismos peronistas de ajustar cuentas entre ellos.
Los años del proceso militar que son 7, son 4 primeros al alza, del 76 al 80. En el 80 hay un techo importante de Argentina. Esto está desteñido de preferencias políticas, Guadalupe, ¿no? Sí, sí, Yo en entiendo que es eso, un análisis técnico, sí, entiendo. si vos me decís si te parecía bien el gobierno militar, me decía no, bien. El peor gobierno que existió, no puede haber habido cosas peor que esa por razones de público conocimiento. Sí, por muchas En el sí. 80 empieza una caída, te diría en enero del 81. Esa caída que empieza en enero del 81 termina para mí recién en marzo de 1990. Estamos hablando de casi 10 años de baja que abarcan todo el gobierno de Alfonsín y el primer año, los primeros meses del gobierno de Menem. Pero del 90 al 98 el país tiene una grandísima recuperación, la recuperación más grande de las últimas décadas se da ahí. Sí. Bueno, el país, la sensación típica de las recuperaciones es que volví a ser el gran país que fue. Bueno, no fue así, fue menor la recuperación. Mm, Pero todo el mundo se sentía muy, eh, como que había mejorado, que había crecido, obviamente gente que no, y en el mundo percibían a Argentina como modelo. ¿Te acordás hace sí, 25 años cuando se decía Argentina, ¿no? Es un modelo de desarrollo. O sea, que uno dice, ¿cómo puede ser que decían eso, ¿no? sí. Acordate, ¿cómo puede ser que se decía tal o cual cosa, sea para bien o para mal? Mm, Del sí. 98 al 2002 es tremendo, fue el crack del 29 en Argentina, fue ese, del Mm, 98 al 2002, pero del 2002 al 2017 el país recupera mal y trabado, pero recupera. Y esto ujú, abarca los gobiernos de Dualde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, con 2 caídas en el medio muy, muy fuertes, que parecía que se quebraba, pero no se quebró, y los sí. 2 primeros años del gobierno de Macri. Y lo que después los 2 primeros años del gobierno de Macri, o sea, final del 2017, acordate que asumió en el 2015, final del 2015, estamos viendo la bajada final. Sí. Y yo creo que termina en octubre del 21. Ahora, yendo muy, muy al día a día, la verdad es que hace 2 meses que el mercado argentino está recuperando. Si llega a recuperar bastante más que esto, es probable que tengamos que hacer un reconteo, que no me queda Ajá. mal en el largo plazo, no me queda mal, y que hayamos visto el mínimo de 2 meses, junto con el mínimo de la bolsa norteamericana, junto con el mínimo de Brasil, junto con el mínimo de México. A pesar de que Argentina es otra historia, pero los papeles argentinos están muy firmes. A su vez, el gobierno no está actuando bien, está actuando pésimo en materia de política económica, en mi opinión, pésimo. Ujú, Pero esto es lo que sucede entre los mercados y los fundamentos. Los mercados vienen, te anticipan muchísimo, a veces años. Y yo sí, yo tengo escrito que cuando llegue octubre de 2021, supongamos que ese se dé ese mínimo, y me dice, no, pero ¿con qué gobierno? ¿Con qué? No lo sé, no lo sé. Y el gobierno que va a hacer, todo mal, va a hacer absolutamente todo mal. Y entonces, ¿cómo se va a recuperar? Se va a recuperar y después el gobierno se va a corregir. mm. Quizás esto se está adelantando un año y medio antes, Eso es lo que puede estabas ser. diciendo, que quizás eso, el piso no sería en octubre de 2021, sino que ya pasó. Habría sido abril del año 2020. Pero no eso son hipótesis de Hipótesis, trabajo. claro. Por el momento me mantengo con octubre del año 21. Especialmente porque no hay, acá no tenés que entrar en consideración solamente de lo que es el sector de empresas cotizantes en forma pública, sino un montón de factores, además de cosas que hay que arreglar, que llevan su tiempo. Y los Claro. mercados y la economía, muchas veces vos tenés una caída y salen violentamente para arriba, muchas veces vos tenés Sí. una caída y mucho tiempo se quedan en los mínimos. Quizás lo que vivamos de ahora hasta octubre del 21, especialmente en la economía real, no en la economía financiera, sean procesos de un piso muy largo. Mm, Obviamente, Guadalupe, que si hay un piso, el piso no es de la economía real ahora, es de los mercados claro. financieros más líquidos. Mm, Pero bueno, como digo siempre, sigo atentamente los acontecimientos. Por ahora, prudencia, observación y concentración. claro. Em, te iba a llevar ahora por otros temitas. Vos en tu perfil de Twitter te definís como capitalista manchesteriano. ¿En qué momento te acercaste a esa escuela económica? ¿O qué es Siempre, lo que más te ¿no? identifica? Siempre, porque yo soy un liberal clásico. Yo no soy un libertario norteamericano. Ajá.
Soy un liberal del siglo XVIII. Yo soy del liberalismo francés, inglés y norteamericano, de los tres. De los tres. Te diría que en orden de importancia el francés primero, ¿no? Y después el norteamericano. El inglés es mucho más anterior. Claro, Pero si vos, digamos, mis equivalentes ideológicos en el año 1820, 1830 o 1810 en el Río de la Plata eran los que armaron la Revolución de Mayo, los que armaron las campañas militares, sí, Belgrano, Saavedra, Moreno sí, también, que no era de mayor agrado, San Martín, todos esos tipos eran. Y después, bueno, la generación posterior a Caseros y a Pavón. Yo sí, soy eso. Eso se llama liberalismo clásico. El capitalismo manchesteriano es el capitalismo clásico. Es más, la crítica marxista a la economía política es sí, la crítica a la primera oleada del capitalismo, es la crítica al capitalismo manchesteriano, que se lo consideraba abusivo, explotador y que, bueno, que iba a caer rápido y que los obreros trabajaban 20 horas y que va a venir la revolución, la proletarización de la clase media, el socialismo, la dictadura del proletariado y el comunismo. Bueno, eso no pasó, porque claro, obviamente el capitalismo manchesteriano empieza en un mundo pobre, sí era pobre, pero era pobre para mejorar, para ser rico. claro, Y así fue en todo el mundo, fue en Estados Unidos, fue en Europa, fue en Inglaterra, fue en el Río de la Plata especialmente. claro. ¿Y vos por qué crees que acá no se puede dar lo mismo? O sea, ¿por qué no sucede? Se puede dar lo mismo, se puede. Lo que pasa es que fueron ganando ideas de signo contrario y hay otra cosa, vamos a análisis técnico. Argentina fue muy, pero muy, pero muy importante. Cada vez, a mí me gusta mucho el arte te lleva necesariamente a ver arquitectura, Sí, a ver decoración, y empezás a comparar la importancia de las construcciones según las épocas. Las cosas que se hicieron en Buenos Aires entre 1880 y 1940 son increíbles a nivel mundial, a nivel mundial. sí, es verdad. Mm, No era un lugar menor, no era un lugar menor desde ningún punto de vista, inclusive desde el punto de vista de la cultura, no sé si era más importante el Río de la Plata, Buenos Aires, que otras ciudades del mundo, a nivel cultura, a sí, nivel económico era importante, y a nivel arquitectura, lo que queda, lo que vos ves hoy, esos monumentos en esta ciudad. sí, Y además hay películas inglesas y norteamericanas ya de los años 20, 30, donde hablan de Argentina como un fenómeno increíble. Esto lo tenemos olvidado. Quizás la oleada alcista argentina después de Caseros y de Pavón fue tan grande que estamos pagando las consecuencias, ¿no? De eso todavía. mm, Y el país tenga ciclos mucho más violentos, mucho más desordenados, producto de un montón de factores culturales de Argentina y haya necesitado 5 décadas y media para corregir. En estas 5 décadas y media, que empiezan en la década del 60, 66, años 66, puede ser 69 que haya empezado, pero más o menos por esa época, sí, acordate que en Argentina creíamos que éramos los mejores del mundo. La fanfarronería argentina, que existe todavía, sí, somos los obvio. mejores de todo, en música, en arte, en fútbol, ¿no? Y Sí, demás somos cancherísimos todos. sí, Todo eso, esa forma de ser, vos en el mercado, en la economía, la terminás pagando, porque es como que vos te descuidás y te sobrecomprás, voy a hacer en términos de mercado. claro. ¿Eh? Sobrecompro porque a mí no me puede pasar nada. Mm, Ese a mí no me puede pasar nada te hace salir de la posición de alerta, de la posición de guardia, y hace que te tires a chanta, ¿no? Y mm, quizás ahora lo que termine con este ciclo sea la Argentina de la fanfarronería, de la cual yo formo parte, te aclaro, ¿eh? ujú, Yo acá no te estoy hablando como un crítico que critica la sociedad argentina, que yo soy... No, 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 yo soy parte de la fanfarronería. mm. Yo, al Carlos Maratón, argentino, yo mismo digo que somos los mejores del mundo, pero me estoy burlando de mí mismo, Claro, porque no es así. A veces, si nos ponemos todos de acuerdo, armamos un grupo, podemos ser los mejores en muchas cosas. Otras veces nos ganan otros tipos. claro, tal cual. Y te quería, A veces para crecer, esto es inclusive a nivel individual, vos para que te vaya bien, tenés que decir, bueno, tengo confianza, pero me falta todavía estoy mal. No tirarte abajo, no autodestruirte, pero tampoco en otro extremo. no, no más vale. No, eso no. ¿Sabes qué te quería preguntar también? Hay un párrafo de esta canción de Vergara que se llama La Argentina al palo.
Ah, Al sí, final de la canción dice, podemos ser lo mejor o lo peor con la misma facilidad. sí, ¿Eh? claro. Resulta peor, decir, ¿qué es esto? Claro que no es ni lo uno ni lo otro. Pero esto es lo que se va a corregir socialmente. Vas a ver, la nueva Argentina que surja va a venir con esto un poquito más limado. Y Ojalá. vamos a ir para... Soy optimista con la Argentina, muy optimista. Sí, te escuché en una Porque por entrevista. algo fue un país importante. Si cuando algo es importante en un momento, después vuelve a ser importante. Claro, sí, como que está en como en el ADN. No es Marte, que había, vamos a suponer, estoy jugando, había civilización en Marte, vas y no hay nada, viste que no quedó nada, bueno, están Sí, buscando a ver si había. sí, Bueno, no, así no es Argentina. no es Quedan cosas. Argentina. Claro, El país va a volver a ser un país razonable, importante y rico. ojalá que sea lo antes posible. ¿Y tu acercamiento al mundo Bitcoin cómo fue? ¿No? Porque cuando surge el Bitcoin, empiezo a estudiar, para mí es un producto financiero más el Bitcoin. Ajá. Es una cosa que cotiza. Yo cualquier cosa que cotiza la miro. Mm, Y me gustó, tiene muchos fundamentos el Bitcoin. El Bitcoin lo que me gustó es que es un sistema monetario que tiene su programa de emisión predefinido del primer día. Yo nunca vi un banco central que defina hoy su política monetaria y su política de creación de medios de pago para siempre. mm, El Bitcoin lo definió desde el primer día, dijo, va a haber 21 millones de Bitcoins, se van a emitir 50 cada 10 minutos, a los 4 años 25 cada 10 minutos, a los 4 años 12 y medio cada 10 minutos, a los 4 años 6,25 cada 10 minutos, así hasta que se emitan todos. Hay ahora 18 millones y medio emitidos y va a haber 21 millones cuando se termine de emitir en el año 2040. Esto a mí me pareció fascinante. Es decir, es una tremendo. moneda en la cual se ahorra, el ahorro es en la moneda, no en la colocación financiera de la moneda. Claro, es teniéndola. Teniéndola porque tiene la escasez. O sea, el Bitcoin, la característica tiene la escasez. Claro. Por supuesto que el precio de las cosas está determinado por dos elementos, la escasez y la utilidad, ¿no? El primero está resuelto, la utilidad depende de la demanda, es la demanda. Por eso me gustó el Bitcoin, pero para mí es un producto financiero más. ¿Y las Y otras sigo criptodivisas no te interesan? ¿No te han interesado? menos algunas, las veo sólidas, otras las veo que van a desaparecer. No Ujú, va a haber 2.000 monedas, 5.000 monedas, no claro, existe eso. No existe. Existe Bitcoin, Ethereum, sí, quizás Bitcoin Cash y Ripple, quizás. Ahí, y listo, ya está. claro. ¿Y por qué crees que por momentos se ataca a las criptodivisas o al Bitcoin especialmente? El establishment financiero, primero lo tomó por sorpresa. Esto sale, Claro, esto se crea durante la crisis del 2008-2009, donde sí, los bancos estaban al borde de la fundición y tenían que ser rescatados, los bancos, las tal cual, compañías de sí, seguros, las casas de inversión como Merrill Lynch. O sea, nos hemos olvidado que Merrill Lynch, Bear Stearns, Lehman Brothers, todo eso se fundió. Eran casas bancos de inversión. sí, sí, Eh, grandísimos. Otros bancos tuvieron que ser rescatados, un montón de bancos tuvieron que ser rescatados, capitalizados. Ahí se crea el Bitcoin. A su vez, toda esa etapa es una etapa donde se da muchísimo hincapié a la política antilavado de dinero. Entonces, vos fíjate, empieza a operar el Bitcoin cuando valía centavos, $1, nadie le prestaba atención. Pero de repente tenés un rally importante en el año 2013 que sube, no sé, de $30 o de menos, a $15, sube hasta 1100, 1163. Y aún así tampoco llamó la atención. En el año 2014, un año de caída, se cae de 1163 a 157. Pero ya a los 2 o 3 años después de eso, 2016-17, ya cuando empieza a valer 2.000, 3.000, 6.000, así hasta 20.000, bueno, hay transferencias de dinero que la gente se compra y se vende Bitcoin contra dólar, contra euro, contra franco suizo, contra yen, contra libra. Y esas transferencias empiezan a ser objetadas primero por los departamentos de compliance de los bancos, que dicen esto qué es, Mm, y no sabían qué era. Primero claro, pasaba, después no pasaba, hasta que uno se puso a estudiar, pero y bueno, es como algo que está casi en el inconsciente del sistema financiero. Esto no lo podemos permitir. mm, Aun cuando los gobiernos en general, especialmente el gobierno democrático, no atacaron al Bitcoin en particular, mm, pero el sistema de los bancos sí. claro, Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo declaro la inconvertibilidad del Bitcoin contra mi moneda. Vaya frase, esa frase es mía, no la usan ellos, pero yo te estoy explicando lo que ellos hacen. Dice, mi moneda
no se puede cambiar con el Bitcoin, no puede pasar por mi cuenta bancaria. Mm. No, pero mirá que yo acá te estoy armando un sistema de compliance perfecto, tengo mejor sistema de compliance que vos, banco. Acá no pasa ni un narco, ni un tratante de mujeres, ni un Sí, secuestrador, nada, no pasa por acá porque lo vemos, no importa. No me gusta lo que haces porque no me gusta, porque te tengo miedo, entonces yo digo que no me gustás y a vos te tacho de infamia. La tacha de infamia, una vieja norma del derecho romano antiguo, de la República Romana, que le sí, imponía el censor, que no es la prohibición, nada, tacha de infamia. claro. Mm. Estados Unidos, que es muy parecido a la Roma antigua, es la tacha de infamia. Vos no mereces esto. Te mato, no te mato, preso, no te preso, pero vos esto no lo podés hacer. Pero bueno, yo creo que la batalla del Bitcoin la gana Bitcoin. La gana Bitcoin. Así como te dije, Estados Unidos le gana a China, Bitcoin le gana a la moneda fiduciaria. Que no es contra la moneda fiduciaria, que tiene que existir, ¿eh? La moneda de los estados va a seguir existiendo. Es ¿Vos te simplemente imaginás que, una convivencia de... sí, porque no hay monopolio. Guadalupe, ¿dónde viste un monopolio de algo? Alguna gente, los tecnológicos que están en Bitcoin, dicen, no, esto va a suprimir a la moneda. Le digo, pero ustedes son dementes, le digo, ¿cómo va a suprimir a la moneda? Mm, ¿Dónde vieron una sola cosa, una moneda en la historia del mundo? No hay una moneda. mm, Hay una moneda, hay un país. claro, El país universal, viste que hay gente que suena en un solo mundo, sin divisiones. sí. Es fácil que se convierta en una dictadura, ¿no? Un Mm, país no puede haber, tampoco puede haber 4.000 países, pero hay 200. No claro, es irrazonable que haya 50 países, 50, 100, 200. La claro, moneda pasa lo mismo. Además, la claro. moneda, dice, no, la moneda se usa para comprar y vender productos. No, está bien, pero también es importante que las monedas entre sí coticen. Esa es mi opinión. Eso, Democrática y liberal. Bien, bien liberal de mercado, bien de cotizaciones. ¿vos te imaginas Bien de, así el futuro en relación al Bitcoin? yo creo que va a andar bien. Bitcoin anda excelente, vale, $9.500 ahora mismo estamos hablando. Sí, es impresionante. Y te hago dos o tres preguntitas y vamos terminando la entrevista porque ya nos extendimos bastante. Estaba viendo ahí el relojito. Para vos, ¿cuál es el peor o el principal error que cometen los inversores? La palanca, el leverage. El apalancamiento. Sí, 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 sí. Es Ajá. una cosa, es algo absolutamente terrorífico el apalancamiento. El apalancamiento generalmente te lleva a la fundición. Mm, claro. Y todos los cursos que se han dado sobre leverage y todos los papeles que te hacen firmar quienes te proveen leverage, eh, no es que no sean claros, jurídicamente están bien planteados, Mm, pero no consiguen transmitir a la persona inversora novata mm. el peligro que significa estar comprado por más de lo que uno tiene. Ay, sí. Y cuando hablamos de derivados financieros es peor todavía, porque la gente cree que dice, no, pero yo tengo plata para comprar este set de opciones de compra y no debo nada. Sí, pero vos estás comprando sin leverage algo que en sí implica leverage. Y vos lo que va a sufrir tu producto son los efectos apalancados del activo subyacente tal cual se mueva. Claro. Es el error más grave. Y yo te voy a decir una cosa, que he dado muchos cursos, me llama gente para dar opinión. Mi eficiencia advirtiendo sobre el peligro del leverage es baja. Y eso que creo, te juro que creo que soy bueno explicándolo. O Ajá. sea que si yo que hago un esfuerzo sobrehumano por explicar a la gente cuáles son los peligros, considero que no tengo éxito suficiente ni me imagino el resto. O Mm, sea, la gente fácilmente conducida, no digo con maldad, a jugar en algo que no tiene que jugar. Y mm. el segundo problema es el esquema Ponzi. Sí. El esquema Ponzi es una de las estafas más horribles, que no está tipificada como tal en el Código Penal, porque forma parte de las estafas en general, pero es una variedad de estafa donde se le presenta a quien confió a otro los fondos ganancias inexistentes. Mm, En lugar de decirte perdí todo lo que tenía, estás ganando una troja de plata. Entonces eso hace que otros inviertan, no hay ninguna ganancia. mm. El esquema Ponzi es un problema. Yo creo que esto, yo decir que no tengo tiempo, pero tengo vocación de director de la Comisión Nacional de Valores. Ah, sí. Tengo vocación. Lo que pasa es que no tengo tiempo de dedicarme.
ni iría al Estado, pero de forma teórica te digo, y yo me dedicaría a explicar todo esto en forma pública. El esquema Ponzi y el leverage. Pero el leverage se da no solamente en los mercados de valores, el leverage se da en los créditos de consumo, por ejemplo, Claro, o sí, o en las empresas. Es sí, más, el leverage es el punto más débil del capitalismo. Los ciclos económicos están amplificados por el leverage. Podrían ser seguro. menores, podrían ser mejor manejados. Lo que pasa es que lo que se decidió políticamente en el mundo es, bueno, dejemos que el leverage juegue, protejamos un poco por razones legales al consumidor o al inversor, Sí, y después cuando hay un problema emitamos dinero del Banco Central para paliar los efectos de la deflación. El leverage a lo que te lleva es a la deflación. Cuando los precios no pueden subir más, porque no hay más oleadas de compradores que releven las posiciones para que continúen subiendo los precios, los que tienen que vender son los que estaban apalancados. Y esos son los que ocasionan la deflación y la quiebra en la economía. Así que bueno, son dos fenómenos que yo objeto, combato, y bueno, advierto en esta nota con vos, advierto que estas dos cosas. Para el que lo entienda, para el que no lo entiende, bueno, que lo busque. claro. Leverage y esquema Ponzi. Luz roja, Dos de mi parte. advertencias, claro. Sí. Y te hago la última pregunta un poquito personal. Leí por ahí que tu mujer es abogada y astróloga, ¿puede ser? Es abogada y astróloga, sí. ¿Vos qué pensás de la astrología? ¿Crees en esas cosas o no? Y bueno, te voy a ser sincero, no la comprendo. No la No es que compré. no la comprendo, hay cosas que no entiendo. Hay cosas que no entiendo. De la Hay un montón astrología de cosas, decís. no, hay un montón de cosas de la vida que no la comprendo. La astrología no la comprendo. No me da la cabeza para entenderla. Hay muchas cosas, como te digo, muchas cosas que no entiendo. Mm, Hay leyes de la física que no comprendo. Y las escucho una y otra vez, no tengo capacidad para entenderlas. Yo no comprendo, o sea, te voy a decir mi problema con la astrología. a ver, Yo no entiendo que lo que esté afectando a la Tierra sean los planetas del sistema solar. mm, Digo, ¿por qué el sistema solar y no otros sistemas, otra galaxia? ¿Por qué? Y claro. después otra cosa que me decepciona es la historia de Plutón, porque la astrología lleva miles de años, ¿no? No sé Sí. cuántas décadas. Bueno, y entonces resulta que Plutón no estaba descubierto. Creo Mm, que se descubrió en 1930 Plutón, por ahí. Y después, entonces hay muchas teorías sobre Plutón. Y después, hace pocos años dijeron que Plutón en realidad no era un planeta, porque no tenía la estructura del planeta, no sé, está muy lejos, no sé cuál es el problema. Entonces me sí. lo sacaste a Plutón. Claro, como que te ¿No? hace ruido eso. Yo estoy acostumbrado a que el Bitcoin, vos me das el programa monetario, se define el día 1 y sigue hasta el final. No me Claro. cambié la regla de juego. Así que no comprendo la astrología. Así nomás. No es mala onda, no es mala onda, me encantan los astrólogos, me gustan las astrólogas, los escucho, pero no lo comprendo. Así que no puedo decir algo que no comprendo. ¿Está bien, Guadalupe? Bueno, Carlos, vamos a cortar la entrevista, dale. Muchísimas gracias por la atención. Estamos Bueno, en línea. muchas gracias a vos. Chao, hasta luego. Suerte.